Soy estudiante de la UNAD y voy a sustentar la primera parte de mi monografía realizada en la materia Trabajo de Grado 1, en el marco de la especialización en seguridad informática. Soy Marlene Hernández y mi director de curso y asesor, el ingeniero Cristian Reinaldo Angulo. Cubriré esta agenda requerida y recomendada en la guía, en la plantilla oficial de la UNAD para este tipo de presentaciones. La formación virtual es una alternativa real y solución al problema de cobertura en la educación mundial. No es tan costosa como una construcción de un campus, pero sí se requiere un grado considerable de inversión en equipos y tecnología. Muchos países vieron progresar los ciberataques a este tipo de estructura, obligándolos a encontrar soluciones para dar seguridad a las TIC. Emplearon marcos de referencia y aplicaron las normas existentes y le brindaron a sus ambientes virtuales ciberseguridad. Los ciberdelincuentes desvían sus ataques a naciones más vulnerables, en la que Colombia ocupa el tercer lugar, convirtiéndose en el blanco de los ciberataques. El objetivo del presente trabajo es producir un material de libre consulta sobre la ciberseguridad en ambientes virtuales de aprendizaje en Colombia para las entidades educativas y estudiantes, con una secuencia lógica que facilite la comprensión y apropiación de los conceptos de los diferentes marcos de referencia y normatividad sobre la protección y seguridad de la información, que pueden mitigar la vulnerabilidad de las infraestructuras de los ambientes virtuales de formación en Colombia. Colombia es el tercero en Latinoamérica con el mayor número de ataques cibernéticos. ¿Puede un usuario, estudiante o aprendiz recibir de un hacker una notificación de su entidad formadora pidiéndole revelar información confidencial y sensible para cubrir algún costo no real? ¿Puede un alto funcionario de la entidad educativa recibir un ataque para lograr tergiversar la integridad de la información histórica y sensible de registros de normas? Pues sí, estos supuestos no están lejos de ser reales. Entonces, ¿debemos esperar los colombianos a que nos sucedan? ¿O debemos prevenir, mitigar y recuperarnos? La ingeniería social, por ejemplo, sería el ataque más cercano a nuestro dilema. Son las estrategias expertas para manipular personas identificadas como vitales con el fin de sustentar datos sensibles de los estudiantes o de los funcionarios educativos, para estafar o atentar contra la integridad y confiabilidad de la información. A nivel mundial, los países más conscientes que han sufrido ciberataques han implementado gobiernos de las TIC con alto contenido en ciberseguridad, certificados por marcos como COVID 2019 y normas internacionales como la ISO 28500. De tal forma que los ciberdelincuentes han tenido que emigrar a naciones más vulnerables, y se sabe que Brasil, México y Colombia son los más empobrecidos en seguridad de la información. La educación, y en especial la que se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, es hoy en día, por así decirlo, de mayor beneficio para los ciberdelincuentes. De acuerdo con el último reporte de Symantec, el sector educativo ocupa el tercer puesto en reportar el mayor número de ciberataques, repartido mayormente en la educación presencial, y un porcentaje nada estimulante del subsector educación virtual y educación a distancia. Una universidad de formación virtual posee información confidencial que debe ser protegida. Entonces, es claro que la formación en ambientes virtuales de aprendizaje en Colombia debe garantizar tanto al cliente interno y al externo que la información será salvaguardada sin lugar a dudas. Por las razones anteriormente expuestas,
Se requiere entonces un material de libre consulta con el que logre identificar todas las posibles amenazas de ciberataques presentes en este tipo de instituciones y adoptando la implementación de marcos de trabajo sobre seguridad informática para certificarse, evaluar, mitigar y responder a los riesgos de ciberataques. El objetivo general es producir un material de libre consulta sobre la ciberseguridad en ambientes virtuales de aprendizaje en Colombia para las entidades educativas y estudiantes, cumpliendo una secuencia lógica que facilite la apropiación conceptual de los diferentes marcos de referencia y normatividad sobre la protección y seguridad de la información. Este material tiene 3 objetivos específicos. El primero es la investigación en fuentes bibliográficas, dotar de la terminología y conceptos que facilitarán la lectura y comprensión de los capítulos técnicos en aras de contribuir en el manejo de los riesgos en ambientes virtuales de formación. En el segundo objetivo propuesto, conoceremos y clasificaremos los ciberataques. Miraremos su origen, sus formas de ataques, recomendaciones para protegerse y cómo se presentan en Colombia. Para el tercer objetivo, miraremos en detalle los ataques más relevantes y de muy posible incidencia en un ambiente virtual de formación, cómo protegerse, qué marcos y normas nos pueden facilitar evaluar los riesgos y mitigarlos en un ambiente virtual de formación. Cumpliendo lo prometido en el objetivo 1 se logrará, en secuencia lógica, tener en este capítulo toda la información y los conceptos necesarios para aprovechar este material al máximo. Todas las definiciones son tomadas de autores reconocidos y algunos interpretadas para facilitar su comprensión. Iniciamos conociendo los orígenes de la formación virtual en Colombia y en el mundo y las más completas definiciones de autor. Seleccioné para esta sustentación la de los autores Vaquero y García. Continuando la secuencia, conoceremos de fuentes veraces lo que es un ambiente virtual de formación. Seleccioné la de la autora Silva Quiroz. En este punto se destaca que aunque un ABA no es tan costoso como un campus, se requieren inversiones en activos muy costosos, activos de hardware, de software, de comunicación, de contenido para cada área de formación, información de los estudiantes, docentes administrativos. Ante tanta inversión costosa, estos centros de formación son muy vulnerables a los ataques de la ciberdelincuencia. Definimos vulnerabilidad en el ámbito informativo y de ABA. Esta definición del autor Quisa es muy sencilla y completa. Enseguida se explican los conceptos ciberdelito, ciberdelincuente y ciberataque y expongo los ataques más conocidos en Colombia y el mundo. Para contrarrestar los términos anteriores sobre ciberataques, se tiene que conocer el término ciberseguridad. Para esta definición me apoyo en las más fuertes de la ISO 20013, pero para garantizar el éxito al implementar ciberseguridad debemos conocer qué son los marcos de trabajo y los más reconocidos internacionalmente. Estos marcos deben trabajar alineados con la normatividad vigente, tanto para su implementación como para su certificación. Es necesario conocer todo lo concerniente a la gestión del riesgo, desde su evaluación, prevención, mitigación y respuesta ante incidentes. Para concluir con este primer objetivo, es necesario conocer sobre los sistemas de gestión de la seguridad informática. Esta definición del autor Sánchez nos da de forma sencilla la base del concepto.
Para este capítulo, afortunadamente hay mucho material de consulta y apoyo, solo que se tuvo mucho cuidado para seleccionar los más calificados. Hice una larga lista de los ataques más conocidos en Colombia y en el mundo. De esta lista, seleccioné los candidatos a vulnerar ambientes virtuales de formación. De cada uno de estos 21 elegidos, proporcionó una completa definición apoyada en autores. Se dan los orígenes del ataque. Se describe en detalle qué vulnerabilidades aprovecha este ataque. Se dan recomendaciones para protegerse. Se da información de su presencia en Colombia y se dan ejemplos de ataques recientes. Como conclusiones de este capítulo, señalamos las razones por las que Colombia es candidata a los ciberataques y en especial los ambientes virtuales de formación. Según el reporte 2022 de CENICEL, Colombia ocupa el puesto 30 en el mundo con más ciberataques y en Latinoamérica ocupa el tercer puesto después de Brasil y México. Y ya tenemos muchos casos de ataques a universidades de formación virtual y a distancia. De las conclusiones tomé las tres más relevantes. 1. La educación virtual ha demostrado ser una solución efectiva y accesible para la educación en tiempos de pandemia y más allá. Sin embargo, el aumento en el uso de la tecnología y la necesidad de compartir información en línea también ha aumentado los riesgos de seguridad cibernética. Es importante para las instituciones educativas implementar medidas de seguridad sólidas. 2. Aunque puede ser tentador centrarse únicamente en la tecnología y la seguridad, es importante recordar que los usuarios son también una parte fundamental de la educación de seguridad cibernética. Las instituciones educativas deben invertir en la capacitación de los usuarios y la concientización sobre los riesgos de seguridad cibernética para garantizar que los estudiantes y profesores estén equipados para tomar medidas de seguridad adecuadas y protegerse a sí mismos y a los demás. 3. En última instancia, la ciberseguridad es un aspecto crítico de la educación virtual al tomar medidas activas para proteger los datos y capacitar a los usuarios. Las instituciones educativas pueden garantizar una experiencia educativa segura y efectiva en línea. Como la educación virtual sigue siendo una parte cada vez más importante de la educación en todo el mundo, es fundamental que se preste la atención adecuada a la seguridad cibernética y se adopten las medidas necesarias para proteger la información y privacidad de los usuarios. Para esta sustentación seleccioné estas 5 de las recomendaciones. Primera, es importante que las instituciones educativas implementen medidas de seguridad sólidas, como contraseña segura, autenticación de 2 factores y cifrado de datos. Esto ayudará a proteger la información de los estudiantes y profesores en línea y minimizar el riesgo de una brecha de seguridad. Segunda, las actualizaciones de software a menudo incluyen parches de seguridad que aborden vulnerabilidades conocidas. Es importante que las instituciones educativas mantengan sus sistemas y software actualizados regularmente para garantizar la seguridad cibernética. Tercera, a pesar de los mejores esfuerzos de seguridad cibernética, puede haber ocasiones en las que se produzca una brecha de seguridad. Las instituciones educativas deben tener un plan de respuesta ante incidentes en su lugar, que especifiquen las medidas que se tomarán en caso de una brecha de seguridad. Cuarta, las instituciones educativas deben realizar evaluaciones regulares de sus sistemas de seguridad para identificar posibles vulnerabilidades y tomar medidas proactivas para abordarlas. Quinta, la seguridad cibernética
no es solo responsabilidad de los profesionales de TI, sino que es responsabilidad de todos los usuarios. Las instituciones educativas deben fomentar una cultura de seguridad cibernética en su comunidad educativa. Esta es la bibliografía más destacada de autores para el capítulo 1. Esta es la bibliografía más destacada de autores para el capítulo 2. Un especial agradecimiento a mi director y asesor Cristian Reinaldo Argudo. Gracias.